1. Siendo una mujer en una posición de poder en países asiáticos, ¿cuál fue uno de los principales choques culturales a los que se enfrentó? Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que la primera de mis respuestas sería que no me veo como una mujer de poder. Me veo como una mujer que representa un país, a un país que es el que tiene el poder. Da igual si fueres mujer o hombre, la representación de México es un honor para todos aquellos que lo representamos. Y cuando digo para todos ellos, no solamente estoy hablando del embajador, sino estoy hablando del colega diplomático, de los estudiantes, de los funcionarios públicos, de los empresarios que vienen a Japón o a Asia en general a representar a nuestro país y a buscar mejores opciones para ello. Sin duda se dice que Asia sigue siendo un continente sumamente patriarcal y entonces las mujeres tenemos una posición distinta a la de los hombres. Pero yo no me subo a esos temas. Yo soy representante de México y como tal me presento independientemente de mi condición de género. Al contrario, te diría que lo que hago es que uso mi posición de mujer con representación para poner sobre la mesa los temas de género. Entonces, no es al revés, no permito que las tradiciones locales generen un problema para mi representación como embajadora, sino uso mi posición como embajadora para decir, las mujeres estamos. Te doy un ejemplo que me parece muy interesante. Tú sabes que Japón está en este momento manejando el G20. A finales de noviembre vamos a tener la reunión de jefes de parlamento en Japón, que es el país anfitrión. En el caso de México, esta reunión del G20 y parlamentarios, que se llama P20, que son los presidentes de parlamentos, está siendo copatrocinada o coordinada con el Parlamento japonés y una institución que se llama la Unión Interparlamentaria Mundial, IPU por sus siglas en inglés y la Unión Interparlamentaria Mundial por sus siglas en español. En esa organización, como su nombre lo indica, se aglutinan los parlamentarios del mundo. La presidencia de esta institución en este momento la tiene una mujer mexicana, una mujer que fue senadora y ahora es diputada, que se llama Gabriela Cuevas. Entonces ella estará copresidiendo la reunión de P20. Casualmente, en este momento, nuestra presidenta del Senado es una presidenta mujer y nuestra presidenta de la Cámara de Diputados es también una mujer. Ambas con carreras políticas al interior de sus partidos políticos distintos, trayectorias distintas, pero fue muy interesante que el coordinador japonés, un poco riéndose, me preguntara que si había hombres en el Parlamento mexicano. Y le dije que así como en el Parlamento japonés teníamos 10% de hombres. Gran carcajada porque el 10% de mujeres, el Parlamento japonés tiene solamente 10% de mujeres. Y bueno, en el caso de México tenemos casi una paridad matemática del 50%, un poquito más en una cámara que otra, pero digamos, en este momento inclusive la legislatura se presenta como la legislatura de la paridad. Entonces, ¿cómo utilizar ese gran trabajo que se ha hecho en México? Sin duda hay mucho por hacer para avanzar los temas de la mujer, no avanzar los temas personales de una embajadora, sino avanzar los temas de la mujer y el ejemplo que México puede representar para, en este caso, parlamentarios, pero en general para las posibilidades que las mujeres japonesas o asiáticas puedan ver en nosotros como opciones de desarrollo, ¿no? Las siguientes preguntas, 2, 3 y 6 están vinculadas, entonces te las voy a decir juntas. 2. ¿Cuál fue la negociación más complicada que ha tenido durante su trayectoria como embajadora? 3. ¿Cuáles son los principales conflictos o retos a los que un embajador se enfrenta día a día? 6. ¿Cuál fue el primer obstáculo o reto al que se hizo frente como embajadora? Los retos son cotidianos. Los retos, el primer día que tú llegas a una embajada no conoces a nadie.
No conoces ni a tus compañeros, no conoces el lugar en el que vas a vivir, no sabes a lo que te vas a enfrentar. Entonces, el primer reto tiene que ver contigo. El primer reto tiene que ver con estar abierto al cambio. El primer reto tiene que ver con que sepas que hay algo mucho más importante que tu comodidad personal, y es la de representar a México. Entonces, el primer reto eres tú, que no pongas tu incomodidad o tu comodidad, en este caso, frente a los retos que significan representar a un país tan importante como México. Luego, sin duda, tienes que entender muchas sutilezas del país en el que vas a vivir. Cosas tan simples o tan tontas como ¿a qué horas comen? En México tenemos la costumbre de comer a las 2 o a las 2:30 o a las 3, y también, ¿por qué no?, a las 3:30. En Japón a la 1 de la tarde la gente se está muriendo de hambre porque pues, ya tiene que comer. Entonces, parecieran cosas tontas o simples. ¿Cómo saludas? En un país musulmán, yo viví muchos años en Indonesia también, trabajando en la Embajada de México en Indonesia, y me acostumbré a nunca darle la mano a un ministro al que iba yo a visitar, y iba yo a hablar una cosa tan importante como las exportaciones de México sobre tal o cual, si él no me extendía la mano, porque para él no quería insultarme, pero no me podía dar la mano porque era un musulmán y no podía darme la mano. Entonces, cómo frenar y cómo entender las sutilezas de un país y cómo frenar tu impulso de dar la mano, porque para nosotros es natural darle la mano a cualquier persona, y entender cómo funcionan estas cosas. Las negociaciones más complejas, sin duda, siempre son las negociaciones que tienen que ver con beneficios mutuos, con beneficios para México, que el que está sentado del otro lado de la mesa puede no verlos como tal. Sin duda, lo más extremos es lo que tiene que ver con los acuerdos de libre comercio. Para nosotros, que somos un país tan abierto en los temas de libre comercio, es importante lograr las mejores condiciones para que los productores mexicanos, para que los empresarios mexicanos tengan la posibilidad de exportar a los países en donde nosotros representemos a México, o que los capitales extranjeros vayan y vengan a México y permitan ser muy exitosos. Cuando yo les digo a los empresarios japoneses que mi función es que ellos sean muy exitosos en México, se sorprenden un poco. Pero déjame explicarte lo que quiero decir cuando digo esto. Cuando un empresario japonés, en este caso japonés, es exitoso en México, quiere decir que él va a volver a invertir en México. Quiere decir que su fábrica, que hoy tiene 300 empleados, va a llegar a tener 1,000 o 3,000 o 5,000, que la fábrica que puso en un lugar la va a expandir en ese mismo lugar, o que se va a ir a 2 o a 3 estados más. Entonces, lo que va a significar es que va a dar empleo a los mexicanos, va a pagar sin duda impuestos en México, y además los mexicanos vamos a tener actividad industrial, en este caso de este ejemplo, o la posibilidad de exportar al mundo en otras condiciones. Entonces, estos son algunos de los retos y de las tareas en las que nos enfrentamos. Tienes que ser muy cuidadoso de no, por representar y hacer tu trabajo, que es representar a México, insultar a la persona con la que estás negociando. A veces este arte de la negociación se pierde en la traducción. Si yo digo algo en la lógica mexicana, quizá para la persona con la que estoy negociando es una tomada de pelo, es un insulto. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso con las diferencias culturales al plantear las cosas que son fundamentales para México. Y también tienes que ser muy claro en decir, hay cosas con las que no estamos dispuestos a negociar. Si en algún país la mujer no pudiera ser parte de las negociaciones, por regresar a la primera pregunta, si en algún país se dijera que no van a contratar a ninguna mujer mexicana, pues es una inversión que no vuela. Por mucho que sea una muy buena inversión para México, yo no puedo tener a una inversión que diga solamente voy a contratar a hombres.
porque eso va en contra de la ley mexicana, va en contra de nuestros principios éticos y va en contra de las cosas en las que creemos en México. Si, por ejemplo, una inversión tiene que ver con los trabajadores tienen que trabajar 12 horas y volver al día siguiente y volver a trabajar 12 horas y volver al día siguiente y volver a trabajar 12 horas, pues tampoco volaría. Sin duda hay trabajadores que trabajan 12 horas, pero entonces tienen 24 de descanso. Finalmente la semana laboral en México son 40 horas y eso tiene que ver con la legislación en México. Entonces hay cosas que no puedes acceder en una negociación, que vayan a talar un bosque porque van a armar una empresa, pues si no tiene el impacto ambiental que significa armar esa empresa, pues esa empresa, aunque signifique inversión para México, no la podemos hacer. Entonces tiene que ser muy claro de cuál es el marco jurídico mexicano y cuáles son los principios en los que nosotros creemos para que estas cosas se lleven a cabo. Y bueno, siempre saber que el poder de México, el valor de México, la posición de México es más importante que algunas consideraciones personales. 4. ¿Cómo fue para usted el proceso de adaptarse al entorno social y cultural de los países en los que ha estado? Fíjate que ahí sí, permíteme que te hable de un tema personal. Cuando yo tenía 11 años, me fui a estudiar a Alemania, o más bien me mandaron a estudiar a Alemania. Entonces recuerdo que mi familia alemana era muy amable y fueron a recogerme al aeropuerto y luego me llevaron a una casa pues, que no conocía y me presentaron a unas hermanas que no sabía yo que tenía. Y entonces esa primera noche, además me acuerdo perfecto que fue la primera vez que yo me dormí en una cama que tenía muchos edredones, entonces era totalmente distinto a México. Y me acuerdo estar tapada casi hasta las cejas y decir, ¿cómo vas a vivir aquí? ¿Vas a extrañar o vas a tratar de que esto sea una experiencia? Y entonces a los 11 años dije, vas a tratar de que esto sea una experiencia. Me di la vuelta y me dormí. Y desde los 11 años la sensación es que tu casa es en donde tú duermes. Entonces esta es pues un trabajo, una función en donde nosotros dormimos a lo largo de nuestras vidas, pues en muchos países, en muchas casas, en muchas realidades. Si quieres extrañar, te la vas a pasar bastante mal. Si quieres pensar que era mejor en un lado que en otro, pues te la vas a estar pasando comparando. Pero esa es la condición humana, no todos somos iguales. En mi caso muy personal, en donde duermo es mi casa. Entonces, sí represento a Japón, sí soy México, todo el diablo de México, como México, propongo México, trabajo México, pero mi casa es Japón. Yo no voy a México a mi casa, yo voy a México de visita y regreso a mi casa, que es Japón. Pero mi alma y mi corazón siempre será México. 5. ¿Qué consejo o mensaje podría compartirnos a las mujeres que actualmente estudiamos una carrera que tiene una visión internacional para llegar a una posición tan importante como la suya? Te contesto esto al mismo tiempo que te contesto la otra pregunta que me haces sobre transmitir a los estudiantes universitarios, la pregunta 12, que se están preparando como futuros profesionales en una sociedad globalizada. Primero, a las mujeres, paciencia, llegarán. Yo agradezco mucho las distinciones de las que he sido objeto por ser la primera mujer mexicana embajadora, en este caso en Japón, por haber sido la primera embajadora mexicana en Indonesia y por haber sido la primera mujer en muchas cosas. Yo quisiera que muy pronto dejar de ser la primera en muchas cosas, porque entonces normalizamos que las mujeres sean lo que quieren ser. Cuando nosotros seamos 6 embajadoras mujeres en Japón y 8 embajadoras mujeres en Indonesia o en cualquier otro lugar, es tan normal que nadie te volverá a preguntar si eres la mujer o el hombre. Eres el embajador de México. Y el valor es ese, que eres el embajador de México. Entonces, las mujeres universitarias tienen la
la suerte que, así como otras mujeres antes que yo me abrieron la puerta, hay otras mujeres que estamos abriendo la puerta para las jóvenes universitarias. Entonces, las mujeres son tan capaces y tienen el mismo valor que los hombres, y todas llegarán a donde quieran llegar por el esfuerzo que le pongan como profesionistas, no por el esfuerzo que le pongan en ser mujer y demás. Sin duda, las mujeres y los hombres traemos a la mesa talentos distintos, visiones distintas, a veces maneras distintas de ver el mundo, pero esa es la riqueza de trabajar en equipos que permitan fortalecer y enriquecer la presencia. Yo aprendo mucho de mis colegas varones, y seguramente ellos aprenderán una visión distinta cuando hablan con mis otras colegas mujeres y conmigo. Entonces, traemos a la mesa esas dos visiones, y esas dos visiones, o esas 5 visiones, o esas 8 visiones, fortalecen la presencia de México en los lugares. A mí me gustan no solamente los equipos evidentemente mixtos en género, sino los equipos que traen a la mesa las visiones de los diferentes estados de la República, y también los equipos que tienen especialidades distintas. No todos los que trabajamos en una embajada somos o fuimos estudiantes de relaciones internacionales. Sabemos abogados, sabemos economistas, hay sociólogos, hay economistas, inclusive médicos o de otras especialidades, ingenieros. Y eso es lo que fortalece un equipo. No solamente una visión unitaria de que todos somos hombres o todos somos mujeres y todos estudiamos relaciones internacionales. Entonces, el mundo globalizado es un mundo mucho más complejo de lo que imaginamos. El haber estudiado historia o el haber estudiado relaciones internacionales no siempre te permite ver todos los retos que el mundo globalizado al que te está enfrentando. Acabo de estar en representación de México en un foro científico. Entonces, oír hablar de la inteligencia artificial, oír hablar sobre el genoma humano, oír hablar sobre los temas, digamos, de ciencia pura, y cómo esa ciencia y ese uso de la tecnología moderna benefician o afectan la vida cotidiana de la gente. O sea, independientemente que nosotros estemos en una embajada, hoy no nos imaginaríamos el manejo de una embajada sin el uso de la tecnología tan obvia como las tecnologías de la información. Nuestra capacidad de dar un mensaje sobre México sin las redes sociales o sin el talento de colegas que sepan hablar los idiomas tecnológicos y hablar los idiomas del uso de estas nuevas tecnologías nos parecería prácticamente imposible. Nosotros expedimos actas de nacimiento en donde estemos a los niños mexicanos gracias a estas nuevas tecnologías de manera inmediata. Antes hacíamos el acta de nacimiento, la mandábamos a México, se hacía todo lo que se tenía que hacer en México, el acta de nacimiento era a mano, todas esas cosas, y 3 meses después llegaba el acta de nacimiento del niño. Hoy traen los papás al niño, le sacamos sus huellas digitales, llenamos los formatos y digamos 40 minutos después el niño tiene un acta de nacimiento, tiene un pasaporte, y los papás, no importa que estén lejos, nosotros estamos cerca. Y eso tiene que ver con el mundo globalizado, tiene que ver con el uso de las tecnologías. Muchas veces nos parecemos más los diplomáticos digamos japoneses y los diplomáticos mexicanos que los científicos mexicanos y los diplomáticos mexicanos. Entonces, el mundo globalizado no solamente tiene que ver con países, sino también tiene que ver con profesiones y con especialidades que tenemos. Necesitamos no solamente ciudadanos del mundo, sino necesitamos profesionistas que entiendan cómo funciona el mundo más allá de una carrera, no quiero decir restrictiva, pero una carrera específica como son las relaciones internacionales. Si no entiendes cómo están sucediendo los algoritmos, y no que nosotros nos tengamos que convertir en especialistas en los algoritmos porque no es esa nuestra especialidad, pero si no entiendes cómo está funcionando eso, tampoco entendemos otras cosas de las que estamos hablando. Si no entendemos el clima, si no entendemos el riesgo biológico para la humanidad, si no entendemos
lo que significa un grado más de temperatura o 5 grados más de temperatura, cómo nos podemos, como funcionarios y como diplomáticos, cómo nos podemos enfrentar a una discusión multilateral sobre el cambio climático. Y cómo esto, terrorismo, energía atómica, en Japón, México y Japón tienen una liga histórica sobre el tema nuclear. Primero porque nosotros hemos sido muy, muy vocales en el tema de la no expansión de las armas nucleares, de la desnuclearización. El Tratado de Tlatelolco hace que la zona primera desnuclearizada del mundo sea América Latina, porque vivimos junto a una potencia nuclear, porque es la única potencia en el mundo que ha utilizado la energía nuclear en una confrontación bélica. Y hoy estamos en el país, y en aquel entonces también lo estábamos, en el país que es el único país que ha recibido los efectos de uso de las armas nucleares en la guerra. Entonces, temas como esos, si no entiendes lo que es la energía nuclear, y no nos vamos a convertir en físicos nucleares, pero si no entiendes lo que es la energía nuclear, es muy difícil para ti hablar de estas cosas. Por ejemplo, el G20. Estamos hablando de un mundo globalizado. En el G20, en los últimos 8 meses que lleva este año, hemos hablado igual de turismo que de mercados laborales, igual de salud que de temas de cambio climático, igual de educación que de algún otro tema. O sea, los diplomáticos de hoy tienen que saber mucho más de muchos temas y mucho más del mundo de lo que antes teníamos que saber. Y esto es la realidad de un mundo globalizado. 7. A pesar de ser dos culturas muy diversas y diferentes, ¿qué similitudes se encuentra entre el pueblo de México y Japón? ¿Qué considera que puede adaptar cada cultura de la otra? Por ejemplo, México se ha beneficiado por muchas razones del tema de la calidad japonesa. En México hemos adoptado y adaptado primero la calidad total, luego el just in time, luego el no waste, etcétera, 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 de la manera de producción japonesa. El ISO 2000 y el ISO 9000 y el 50000 y todos los miles de los diferentes ISOs tienen que ver con una manera de producir lo más rápido, lo más eficiente y lo mejor posible. Tenemos 1,200 empresas japonesas en México que han no solamente traído una manera de trabajar interesante a México, sino que han cambiado la manera en que se producía en México. Las primeras inversiones japonesas llegan a México en los 50s, en los 60s, inicialmente con, digamos, asuntos electrónicos. En los 60s llega Nissan inicialmente a Morelos y luego en los 80s la gran expansión de todo lo que tiene que ver con las autopartes y las autoparteras de los 80 en adelante, y en el 2000 con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y Japón, bueno, la expansión esta que comento de los diferentes sectores. Entonces, la forma de producir en Japón y esta manera ha sin duda revolucionado el mercado de las manufacturas en México. Pero déjame contarte hoy lo que hice hoy, que es una parte de esas que la gente no sabe que hacemos los embajadores. Hoy tuve una reunión fascinante con el Instituto Mexicano de la Pirotecnia. Primero, me enteré que teníamos un Instituto Mexicano de la Pirotecnia. Los mexicanos, sin duda, somos una autoridad, por llamarlo de alguna manera, en la pirotecnia. En los cohetes nos encantan, en todas las fiestas patronales, en todas las fiestas nacionales hay una parte importante de la pirotecnia. Y este Instituto Mexicano de la Pirotecnia no solamente trae a 3 pirotécnicos
mexiquenses en este caso, a hacer un festival en Japón, invitados por los japoneses, sorprendidos de la técnica mexicana en la pirotecnia, sino vienen a tratar de entender cómo hacen esto que ellos llaman polvorín, y básicamente lo que es un laboratorio de pirotecnia para que la pirotecnia sea cada vez más segura y más extendida, y no solamente sea una actividad artesanal, sino sea una actividad empresarial. Entonces, una de las maravillas de ser embajador es que tienes todo tipo de contactos y todo tipo de exposiciones a cosas en donde México se esfuerza por ser mejor, es ejemplo del mundo, pero a la vez se beneficia de estas cosas. Sin duda México puede aprender muchas cosas de Japón. Una de las cosas que nosotros, además de impulsar en este caso el día de hoy el tema de la pirotecnia, es el uso de la tecnología. Aquí hay 2 o 3 museos de la tecnología que esperamos llevarnos a México para que los jóvenes mexicanos se acerquen cada vez más a la ciencia y al uso de la tecnología de una manera. Sin duda el manejo del agua. Aquí tú abres la llave y puedes tomar el agua de la llave sin que supongas que te va a pasar nada. Creo que el manejo del agua, ahora sí que regresamos al mundo globalizado, en una realidad de acuerdo al cambio del clima, vamos a tener cada vez menos agua. El chiste es que tengamos fuentes de agua que, si bien no fueran todo lo que quisiéramos, que fueran fuentes de agua limpia para una sociedad que tenga agua limpia en el futuro. Los japoneses, al igual que México, tuvieron un problema de contaminación brutal en los años 70. México ha podido trabajar mucho las técnicas para hacer las ciudades más libres de contaminantes. Más allá de la Ciudad de México, nuestro esfuerzo por mantener la contaminación a raya ha sido importantísimo, porque creemos que los niños mexicanos deberían y tienen derecho a vivir en ambientes más sanos. Entonces hay muchísimas cosas que compartir. Ellos nos ven a nosotros como una autoridad en algunas cosas y nosotros los vemos a ellos como una autoridad en otras. A partir del temblor del 85, la UNAM tiene un centro de investigaciones de temblores y de sismología en general en México. La alerta temprana en las costas mexicanas tiene que ver mucho con la intervención japonesa hacia México de estos temas de alerta temprana. Entonces hay muchísimas cosas en las que pudiéramos compartir y en las que todos los días estamos aprendiendo. Los mexicanos somos muy importantes para Japón. Somos el primer socio comercial. Ahorita que hablemos de cosas comerciales hablaremos de eso, pero los japoneses en algunas cosas ven a México como un país en el que se quisieran convertir, y nosotros evidentemente vemos a los japoneses como ese país en el que nos quisiéramos convertir. 8. ¿Qué tratado comercial entre México y Japón considera el más importante seguir desarrollando para un beneficio bilateral? México y Japón tienen muchísima historia de tratados, no solamente comerciales, sino los japoneses no olvidan que México es el primer país en el siglo XIX que los reconoce como un país igualitario con México. Entonces, el primer tratado de amistad lo firmamos en el siglo XIX, en 1888, y eso los japoneses lo tienen muy cerca de la memoria. En el 2005 firmamos el Acuerdo de Asociación Económica, que sin duda destapa la relación comercial de México y Japón. Y la importancia de ese tratado es una cosa que somos muy cuidadosos en no decir. No entiendo por qué tenemos estas falsas modestias. Fuera de Singapur, con quien ellos tenían un acuerdo restringido a servicios, el primer tratado de libre comercio que Japón firma con nadie es con México.
y es un tratado amplio que incluye todos los sectores y que cambia la visión de Japón para los tratados de libre comercio. Para México es un honor que Japón lo haya invitado a las negociaciones que ellos tuvieron después con la Unión Europea y que reconociera en México como un socio lo suficientemente confiable para que ellos supieran, o sea, para que nosotros los mexicanos supiéramos qué estaban ellos negociando con la Unión Europea y que les pudiéramos ayudar a su negociación con la Unión Europea. El TPP es un esfuerzo de 11 países para unir, como su nombre lo dice, digamos, los dos extremos del Pacífico en un tratado lo más amplio posible para promover el intercambio comercial en el Pacífico. Claro, el hecho de estar en estos tratados hace que México antes estaba en una mesa grande sentado con Japón como único socio comercial. Hoy esa misma mesa la comparte con la Unión Europea, la comparte con los otros miembros del TPP y los japoneses están a punto de firmar su tratado de asociación económica y de libre comercio con Estados Unidos. México es, después de Chile, el país que más tratados de libre comercio tiene. Creemos en el libre comercio, hemos trabajado para que los productos mexicanos estén en el exterior. Entonces, no solamente los tratados en sí, sino el fortalecimiento de los tratados y la promoción de México en el exterior es fundamental. Nosotros los diplomáticos, voy a decir una cosa que no es tan real, pero digamos, nosotros los diplomáticos somos los encargados de negociar el tratado y en su caso firmar el tratado. Pero nosotros no producimos nada. Entonces, si un tratado comercial no beneficia a los empresarios, a los productores agrícolas, en realidad es letra muerta. Y ahí es donde es muy importante que Japón se convirtió en el segundo socio comercial de México para asuntos agropecuarios. Después de Estados Unidos, nosotros le vendemos a Japón el mayor número de productos agropecuarios. Ya sobrepasaron los japoneses a los canadienses y solamente tenemos, no sé, 10, 12 productos que estamos vendiendo a Japón, pero en cantidades extremadamente grandes. Nosotros los mexicanos decimos que le enseñamos a los japoneses a comer aguacate y eso es cierto, pero cuando usted tiene el 99% del mercado del aguacate, por usar uno de los muchos ejemplos en donde México tiene arriba del 90% del mercado, pues cuando uno firma un tratado como el TPP y entran al mismo mercado otros productores de aguacate o de palta como son nada más en nuestro continente Perú y Chile, pero en el continente asiático, Nueva Zelanda, Australia y Tailandia, nosotros podemos discutir que nuestro aguacate es de mayor calidad, pero sea lo que sea, hoy en el mercado japonés, los japoneses tienen 6 otras opciones de aguacate y no solamente el aguacate mexicano. Cuando usted tiene el 99% del aguacate, del mercado del aguacate, con que el otro gane el 0.2 o el 0.5 o el 1% del mercado, aunque el número y la cantidad puede ser muy pequeña, pues ese 1% o ese 0.5 o ese 0.2 solamente puede ir en contra del que tiene el 99%. Entonces México tiene que encontrar no solamente la promoción de sus viejos productos o de los productos insignia en un mercado como el japonés, sino tiene que encontrar nuevos productos para poder penetrar en el mercado japonés. Es muy interesante lo que pasa, por ejemplo, con la carne. Nosotros no nos vemos como exportadores de carne de res. En Japón exportamos 600,000 toneladas de carne de res. Y uno dice, 600,000 toneladas, ¡wow! ¡Qué bien estamos! Bueno, solamente exportamos el 2% del mercado de res de lo que importa Japón. Entonces, si 600,000 toneladas de res le parecen muy importantes, pues haga el cálculo que solamente somos el 2% del mercado.
y que Australia y Estados Unidos juntos tienen 47 o 45% del mercado y el otro el 43% del mercado. Entonces, juntos tienen más o menos como el 9% del mercado y nosotros somos solamente el exportador número 4 o 5 de carne de res, pero solamente con 2% del mercado. Lo mismo sucede con la exportación de carne de cerdo. En México exporta a Japón 900,000 toneladas de cerdo. En fin, tenemos un mercado importante de consumo en Japón, tenemos posibilidades de ampliar nuestra presencia en el mercado japonés de productos agropecuarios y sin duda tenemos, además de este mercado de exportación para los productos del agro mexicano, tenemos una relación de inversión y de comercio en otros temas importantísimas con Japón. Nuevamente, para que tenga una idea, el comercio bilateral entre Japón y México el año pasado fueron cerca de 27,000 billones, 27,000 billones, o sea, 27,000 millones de millones. Y la inversión acumulada en los últimos 15 años es más o menos de esa misma cantidad. Sí, la balanza comercial no nos beneficia todos los años a nosotros, sino en muchas ocasiones beneficia a la industria japonesa, pero es esta mezcla entre inversión y comercio lo que hace de nuestra relación comercial con Japón una relación comercial fundamental, a pesar de la cercanía que Japón puede tener con otras naciones en América Latina. México es el único país que tiene un vuelo directo a Japón, bueno, en este caso 2, tenemos tanto por Aeroméxico como por ANA, 2 vuelos diarios a México. Los latinoamericanos que quieren viajar a Japón se van a México para viajar a Japón o se van a otro país del mundo, pero somos el único país en América Latina que tiene un vuelo directo a Japón y que ha sido histórico. Somos el primer socio comercial de América Latina en Japón y para Japón, y Japón es nuestro socio comercial número 5. Entonces, sea cual sea nuestra lectura de las relaciones comerciales con Japón, son sumamente importantes. 9. ¿Cómo va la relación de México-Japón en los próximos 10 años? ¿Cuáles serían las principales áreas comerciales, tecnológicas, académicas, etcétera, a desarrollar entre ambos países y las expectativas que se tienen de las mismas? Es muy interesante cuando dos países se entienden tan bien como México y Japón, a pesar de las diferencias y a pesar de las vicisitudes que cada país puede enfrentar. No se conoce en la época moderna que México y Japón hayan tenido un conflicto. A veces podemos no estar de acuerdo en algún tema, a veces podemos tener temas o visiones distintas sobre temas multilaterales, pero aún en los temas multilaterales creo que México y Japón tienen una coincidencia bastante importante. Entonces, muchas veces el no conflicto hace que uno asuma o tome por sentado que es una relación tan buena que no hay que invertirle muchas cosas. Entonces, el chiste no es invertir en crear un conflicto para que nos vean o que nosotros los veamos a ellos, sino usar todas las capacidades que tenemos para aumentar la relación entre dos países como son México y Japón. ¿Cuáles son los temas? Sin duda, los temas son de tecnología, sin duda los temas son de cooperación técnica, sin duda los temas son societales. Hay una excelente relación entre los gobiernos, hay una excelente relación entre las empresas mexicanas y las empresas japonesas, y hay sobre todo una relación histórica y una relación de amistad entre las sociedades. Pero esta relación societal tiene que aumentarse. Por ejemplo, tenemos 11 hermanamientos entre ciudades o estados mexicanos y ciudades o estados japoneses. Es muy sorprendente para mí ver lo bien que funcionan algunas de estos hermanamientos.
El ejemplo que le daba hoy es el ejemplo del hermanamiento que tiene el Estado de México como Estado y la ciudad de Toluca como ciudad con la prefectura y la ciudad de Saitama. En los 4 meses que llevo aquí he atendido a 3 grupos de mexiquenses que vienen a fortalecer y a enriquecer su relación con Saitama, y he visto cómo 2 o 3 grupos de japoneses van al Estado de México. Lo mismo sucede con la prefectura o el estado de Hiroshima y el estado de Guanajuato. Recientemente el gobernador de Hiroshima fue a visitar al gobernador de Guanajuato, y estas relaciones entre las sociedades, entre los muchos Méxicos que es México y los muchos Japones que es Japón, son fundamentales. Tenemos que ver una relación sí basada en el pasado, sí basada en nuestra gran historia común, pero una relación que refleje más lo que es el país de México del siglo XXI y lo que es el país que es Japón en el siglo XXI y XXII. Nosotros todavía tenemos un bono demográfico interesante, un bono demográfico que ha permitido que México crezca y tenga una población joven existente. Los japoneses cada vez son menos y cada vez se hacen más viejos. Más allá de aprender de la medicina geriátrica y de lo que significa vivir en una sociedad en donde lo normal es que yo tuviera papás de 80 o 90 años, y eso es muy común en Japón, cómo lograr que Japón siga siendo productivo, quizá con un mercado laboral mucho más flexible para que los jóvenes mexicanos puedan desarrollar sus talentos en Japón. Es muy interesante ver la cantidad de mexicanos que están trabajando en Japón. El primer bailarín del ballet de Tokio es un mexicano prominente, bailarín. Usted diría, ¿cuántos bailarines clásicos tiene México? Pues no importa cuántos tiene, el más importante de uno de los ballets más importantes de Japón y reconocido mundialmente es un mexicano. Y como eso le puedo repetir otros ejemplos. La número 2 o 3 de Nissan es una mexicana, Mayra González. En fin, tanto Braulio como bailarín, Mayra como digamos como funcionaria de una de estas grandes corporaciones japonesas, vienen y hacen mella, hacen historia, hacen compartir el talento de los mexicanos, y hay muchísimas posibilidades para una relación que permita beneficio mutuo en los años por venir. 10. Con 2 ideologías de gobierno muy diferentes, ¿cuál fue el principal reto que tuvo durante la administración del sexenio anterior y cuál es el principal reto al que se enfrenta con la administración actual? Los representantes de México representamos al país. Sin duda representamos a los presidentes que los mexicanos hemos decidido que nos gobiernen. Pero en las relaciones entre países es mucho más importante la presencia de los países como tales. Sin duda en cada gobierno hay acentos. Este es un gobierno que ha puesto mucho énfasis en la equidad social, que ha puesto mucho énfasis en que México sea un país con menos diferencias y con menos imbalances en su relación interna de los mexicanos con los mexicanos. Hace muchos años México ha trabajado para crear un país más seguro, independientemente de las diferencias ideológicas o de posiciones de los gobiernos que nos han gobernado. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos es que poder extraer de cada administración y de cada gobierno aquellas cosas que podemos, déjeme usar la palabra vender, pero que podemos
presentar como una posibilidad de cooperación con el país en el que representamos a México. Entonces, extraer de las políticas públicas de un gobierno aquellas en las que, en la relación con Japón en particular, pero en la relación con el mundo en general, vamos a poder beneficiar a México en sus relaciones internacionales. México tiene relaciones con prácticamente todo el mundo y los representantes diplomáticos tenemos que atraer los beneficios que el mundo tiene para que México sea un mejor país, para que México sea un país con mayores igualdades, con mayor seguridad, con mejores opciones, para que usted y yo como mexicanos vivamos en un país mejor cada vez. Y la última pregunta, la 11, ¿qué características considera que definen a un líder como lo es un embajador? Híjole, pues tengo hablando como una hora sobre las características de un embajador. Sin duda, uno tiene que aprender a ser un buen escucha. Así como siempre decimos que los médicos estudian muchos años y luego tienen que seguir estudiando, pues los embajadores y los diplomáticos en general nos sucede lo mismo. Nosotros cada vez que cambiamos de país, pero cada vez que los temas de la agenda global van cambiando, nosotros tenemos que aprender sobre todos esos temas. Tiene que saber escuchar lo que está escuchando, pero también tiene que saber oír lo que está sucediendo. Tenemos que ser traductores de muchas voces al interior de nuestro país, pero también las muchas voces del país en el que representamos a México. Sin meternos en temas internos de los países, tenemos que poder informar y traducir esas cosas que están sucediendo en estos países. Tenemos que aprender a ser buenos negociadores, tenemos que aprender a ser flexibles, tenemos que aprender a relacionarnos con culturas muy distintas a la nuestra y relacionarnos rápido y relacionarnos bien. Un error de un diplomático puede ser importante para el país y en las relaciones diplomáticas pareciera que no, pero todavía el estilo de cada uno de los diplomáticos es importante. Entonces, el estilo de un embajador o de un cónsul, de la forma en que se acerca a una de las autoridades locales, es lo que le permitirá a nuestro país ser más exitoso en esa relación, porque al final del día las personas nos relacionamos con personas, no solamente con instituciones. Entonces, ni pretender ser que uno le vaya a caer bien a todo el mundo, pero sí pretender ser muy cuidadoso con esas relaciones, porque esas relaciones van a depender de una buena relación con el primer ministro, el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores, el director general, el director que le toca a México, el subdirector. En fin, son muchísimas las capas en las que una relación está basada, y la relación personal del embajador y de sus colegas diplomáticos es fundamental para ello. El embajador tiene que ser no solamente el jefe de una misión, sino tiene que ser el líder de una misión. Los embajadores son, sin duda, los jefes de la misión, pero no siempre uno logra ser el líder de una misión. Y finalmente, en un país tan complejo como Japón y en una embajada tan grande como es la Embajada de México en Japón, si uno no logra que todos los funcionarios mexicanos y todos los que trabajamos por México estemos trabajando en unísono, entonces el liderazgo no pasa, o más bien la jefatura de la misión no pasa por el liderazgo. Es muy distinto ser jefe de misión que ser líder de misión. Y eso se aprende con el trato con las personas, se aprende con el tiempo y se aprende en todos los niveles de la actividad humana. El liderazgo y la jefatura no es lo mismo. A veces uno se tiene que detener y no hablar de cosas de trabajo, sino hablar de la vida, porque finalmente si a alguien
está en un problema familiar y uno no tiene la sensibilidad de preguntarle cómo sigue tu mamá, cómo sigue tu papá, cómo está tu hijito que tenía un problema, ya encontraste casa nueva, cosas que tienen que ver con las personas. Finalmente, en una embajada, la familia más cercana que uno tiene es la de sus compañeros.